y muy emocionada. Bueno, pues hemos hablado mucho de órganos deportivos, atletas, el papel de personas afectadas, sean atletas, periodistas, forofos, porque es importante que formen parte de la solución en la búsqueda de soluciones para las violaciones a los derechos humanos. Y ahora vamos a hablar de los estados, países. Bueno, en la ONU, cuando se habla de estados, se refieren a países. Yo cuando lo oí por primera vez dije, ¿pero qué es eso? Y órganos regionales. Hay órganos regionales en el mundo que elaboran políticas, sean la Unión Africana o el Consejo de Europa o el Consejo Iberoamericano. Hay órganos que elaboran políticas a nivel continental en el mundo y estas políticas tienen un impacto en los estados y los órganos de los estados directa e indirectamente. Así que nos satisface mucho tener al jefe del desarrollo de la comunidad de la Commonwealth ayudarnos en este debate sobre, para aquellos que son órganos deportivos u otros actores en el área de los derechos humanos y el deporte, piensen en el papel y el impacto que tienen estos órganos que elaboran políticas y cuándo van a empezar, en qué van a empezar a centrarse en el futuro a medida que avanzan en sus políticas. Me gustaría que introdujeran ahora el próximo panel. Voy a empezar pidiendo a los demás panelistas que vengan aquí para que no me sienta yo tan solo aquí arriba. Excellencies. Excelencias, comisarios, colegas, tengo noticias. Buenas noticias. Quizá no sean de primera portada, pero buenas noticias pese a ello. Si son como yo, cuando uno está interviniendo al final del foro, empieza a surgir una pregunta en nuestras mentes. Pues, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer para llevar todo esto que nos ha inspirado como debate estos últimos 2 días? ¿Cómo lo plasmamos en acción? ¿Cómo lo hacemos y quién puede ayudarnos a hacerlo? Y en respuesta a estas preguntas, les diré que tengo buenas noticias. Existe ya un proyecto de documento para la acción global. Lo han aprobado todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Se ha presentado como algo pertinente y contiene pasos que nos permitan transformarnos y convertirnos en el mundo deseado. Con los ODS son 17 en total que tienen que ver con la igualdad de género, trabajo decente, la reducción de mayores desigualdades, acción en materia de clima, promoción del Estado de Derecho, fortalecimiento de las instituciones y un mayor acceso a la justicia para todos. Estas no son las únicas buenas noticias, hay más.
más de 100 países que trabajan junto con otros interesados del sector deportivo han tomado este proyecto global, han evaluado los componentes que tenía más pertinentes al deporte y han elaborado un plan de acción más importante para este sector, para esta comunidad. Y este plan está centrado en la siguiente premisa: pasar de las intenciones a la acción, de las palabras a la aplicación. Puede que algunos de ustedes busquen cómo verificar estas buenas noticias, así que les voy a ayudar. Este documento, proyecto global que tiene por misión conseguir los derechos humanos de todos, es el Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. El segundo elemento específico al deporte es el plan de acción de Kazán adoptado por la sexta conferencia de ministros y altos funcionarios responsables de la educación física y el deporte y apoyado por la Conferencia General de la UNESCO. El plan de acción de Kazán reconoce explícitamente que los derechos humanos de todos los que estén afectados por la actividad física, educación y el deporte o que participen en ello deben protegerse, respetarse y cumplirse de conformidad con los principios rectores de Naciones Unidas de los negocios y los derechos humanos, a fin de aprovechar al máximo la contribución positiva de este sector para el desarrollo económico inclusivo. Excelencias, colegas, vale la pena a estas alturas confesar que probablemente esta haya sido una de las introducciones más sencillas que haya tenido que escribir, porque la mayor parte del contenido que acabo de presentarles será una cita directa, sea de la Resolución 71 de la Asamblea General de Naciones Unidas que aprobó los ODS, sea del Plan de Acción de Kazán. Así que no puedo decir que estas palabras sean mías. El hecho que los ODS fueran el resultado de 2 años de consultas públicas amplias que prestaron particular atención a las voces de los pobres y más vulnerables y que fueran objeto de algo adquirido por más de 7 millones de personas, probablemente no hubiera podido yo escribir mejores redacciones yo mismo. Esto también fue algo que tomé directamente de la resolución 70.1. Tampoco puedo decir que haya sido yo quien haya encontrado la pertinencia del programa de los ODS en relación con la protección y promoción de los derechos humanos. El Comité de Coordinación Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, entre otras cosas, me ganó. A través de esa declaración, el comité dijo, esta es otra cita directa, que los ODS están basados firmemente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Los 17 ODS, de manera directa o indirecta, reflejan las normas de derechos humanos y serán pertinentes para los detentores de derechos en el mundo entero, y la sociedad civil tiene un importante papel que desempeñar a la hora de contribuir a la realización del programa de los ODS. Fin de cita. Ahora, probablemente pensarán que con tanta cita, pues el centro podía haber tomado esos pocos documentos, ahorrarse los últimos 5 minutos
Y podríamos haber pasado directamente a escuchar a los 5 auténticos líderes que están sentados detrás de mí. Pero antes de hacerlo, quería yo hacer una observación individual que tiene que ver con una característica específica de este documento, el Plan de Acción de Kazán. Aísla objetivos específicos, los ODS, más relacionados estrechamente con el deporte, pero en particular los pertinentes de 2 maneras distintas. Primero, allá donde hay pruebas o teorías que dicen que estos distintos enfoques en las circunstancias adecuadas y con la planificación correcta y para miembros específicos de la comunidad pueden ser una valiosa contribución al desarrollo sostenible inclusivo. Y segundo, y es la razón por la cual los ODS y este proyecto son tan importantes para nuestras discusiones, es si los temas son pertinentes para conseguir y llevar a la práctica los derechos de aquellos que trabajan en el deporte, que debe ser el punto de partida esencial para que el deporte contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo. Entonces, ODS y todo tipo de discriminación contra las mujeres y niños y el ODS 5.c de adoptar políticas sólidas e imposición de legislación para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niños a todos los niveles. Ahora, esta mañana la Organización Mundial de la Salud publicó el primer conjunto de datos globales sobre tendencias de actividad física de adolescentes. La actividad física no es solo deporte, es algo más amplio. Ahora, los datos sin duda tienen pertinencia para los que se ocupan del deporte. Campeones, defensores de los derechos y el deporte. Los datos muestran que a nivel global solo el 22% de los niños adolescentes son lo bastante activos como para encontrar beneficios para la salud. Solo el 15% de las niñas son lo bastante activas. Esta diferencia es más del 10% entre niveles de actividad de niños adolescentes en 1 de cada 3 países. Sin duda, no tendré que decirles cuáles son los beneficios para la salud de actividad física regular, pero lamentablemente llevar a la práctica los derechos de las niñas adolescentes para contribuir a reforzar la actividad física de la que forma parte el deporte no es equitativo y además ha disminuido en un 73% de países entre el año 2001 y el 2016. E incluso el ODS 8.8, proteger los derechos laborales y un entorno saludable, el 18.16, que haya instituciones transparentes, el 16.2, acabar con el abuso, la explotación, la trata y todo tipo de violencia y tortura contra los niños. La lista continúa y, de hecho, los objetivos específicos identificados en el Plan de Acción de Kazán tienen que ver con 36 objetivos específicos. Esto ha tenido pertinencia importante para la acción de órganos regionales, la acción de políticas gubernamentales y ha sido un motivo de llamar a la acción. Por ejemplo, ha tenido como resultado que los 53 de jefes de gobierno de los Estados miembros de la Commonwealth
a quien le da secretaría mi organización, se comprometieron con aumentar al máximo el efecto positivo del deporte en la consecución de los ODS y para ello, para conseguirlo, fueron muy explícitos a la hora de decir que la acción colectiva debe responder a la corrupción y los derechos humanos a través del deporte. Además, los ministerios de deporte de la Commonwealth han empezado a tomar medidas concretas en el área del deporte y los derechos humanos, incluyendo la declaración de un documento consensuado de la Commonwealth sobre los deportes y los derechos humanos. El centro trabaja con nosotros a través del asesor David Ranafan y le agradezco su apoyo. Bien, entonces, si apoyamos la idea de que los ODS y por extensión el Plan de Acción de Kazán, como dice el ICC de instituciones nacionales, es pertinente para todos en el mundo, empezamos a encontrar respuesta a algunas preguntas que suscita este documento o proyecto que tenemos ahora. Pero ¿quién puede asistir además del centro? Pues a medida que nos acercamos a la clausura de este foro, querremos hacernos dos preguntas. A la hora de desenvolver el papel e impacto de los órganos regionales y conseguir colaboración regional a la hora de incluir los derechos humanos en el deporte, unos 11 minutos y 33 segundos después de haberles invitado a subir a la tribuna, tengo el placer de invitar a este panel de líderes a hacer uso de la palabra. Primero, la secretaria ejecutiva del Consejo Deportivo Iberoamericano y secretaria de Estado de Deporte, Cultura de España, María José Rienda. Conseja Ministra de Asuntos de la Delegación de la Unión Africana, señor Yel Habib, asesor especial al Centro de Deportes y los Derechos Humanos y antiguo director de la Unión Africana para el Departamento de Asuntos Sociales, embajador Olowaye Mayegun. El jefe del Departamento de Derechos del Niño y Valores Deportivos del Consejo de Europa, Elda Moreno, y el director del Organismo para el Caribe de Deporte y Desarrollo, Mark Mungal. Como sugiere el protocolo, quisiera invitar a la secretaria de Estado a que empiece presentándonos la cooperación en la arquitectura de los deportes y los derechos humanos para el Consejo Iberoamericano. Tiene la palabra, señora. Buenas tardes. Os haré cambiar de idioma, lo siento. Para mí es un honor poder estar hoy aquí con todos ustedes como secretaria ejecutiva del Consejo Iberoamericano del Deporte y como secretaria de Estado para el Deporte y poder participar en este foro tan importante. Es muy necesario que los diferentes representantes deportivos de todo el mundo nos unamos, discutamos, pongamos en común y reflexionemos sobre cómo el deporte, por qué el deporte puede sobre todo cambiar el mundo y convertirnos en una sociedad mejor. Sin duda el deporte tiene el poder para eso, no nos cabe ninguna duda. Pero si además somos capaces de escucharnos e intercambiar ideas, los cambios, estoy segura, que se producirán mucho más rápido y serán mucho más eficaces. Una de las ideas que siempre intento poner en valor es que sumando esfuerzos, cuantos más y más diversos, mejor, y se multiplican los resultados. Así que gracias por organizar este foro e invitaros a pensar y reflexionar juntos. Me gustaría empezar recordando una frase de Kofi Annan que decía: el deporte es un lenguaje universal que puede unir a las personas sin importar su origen, sus creencias o una situación económica.
Esta frase viene a sintetizar que el deporte desempeña un papel muy importante en todas las sociedades y se podría resumir en una palabra: igualdad. Igualdad lo engloba todo, porque una sociedad más igualitaria es una sociedad más justa, más tolerante, más respetuosa, más humana, más rica, en definitiva, una sociedad mejor. Y una forma de llegar a eso es a través del deporte, porque está vinculado de una forma inexorable a los derechos humanos, como el derecho de la salud mental y física, el derecho a una educación que propicie el desarrollo de la personalidad humana, el derecho a formar parte de la vida cultural, el derecho al ocio, el derecho a las mujeres a vivir en igualdad, a las personas LGTBIQ, o el derecho de las personas con discapacidad a contar con unas unidades importantes también detrás. Defendemos sin duda que el deporte es una herramienta de integración social, un eje vertebrador de nuestra sociedad, que promueve el desarrollo económico sostenible, que promueve la tolerancia, el respeto, el empoderamiento de la mujer, que beneficia a la salud y a la inclusión social, y entre otras muchas cosas. En definitiva, es una herramienta más valiosa y eficaz que podamos tener en nuestra sociedad, pero hay que saber canalizarlo a través de proyectos, de medidas o programas, siendo conscientes, además, que el deporte es un elemento transversal. Es decir, que se recorre todos los ámbitos de la sociedad y en esto los que gestionamos tenemos una gran responsabilidad detrás. Por eso es tan importante la Agenda 2030. En este camino de transformación, como bien sabéis, los compromisos políticos son importantes y universales. Y estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas nos van a dar mucho de futuro. 17 objetivos, 169 metas aprobados por 193 países para transformar el mundo. Y el mejor aliado para hacer que el deporte que pueda ser un medio y un fin para desarrollarnos de forma sostenible. Nos preguntamos cómo queremos ver nuestra sociedad. Y estos 17 objetivos marcan una sociedad sin pobreza, sin hambre, más sana, con buena educación, con trabajo decente, que consuma de forma responsable, sin discriminación de género, innovadora, respetuosa con el medio ambiente, menos desigual, más justa, más pacífica, más sostenible y más unida. En todos estos objetivos se puede avanzar a través del deporte. Os lo dice también una que ha sido deportista y entendemos que de cara a futuro se puede seguir mejorando. Para ello son fundamentales los valores que transmite y que son los dirigentes que debemos potenciar y hacer visibles: el compañerismo, el trabajo en equipo, el juego limpio, la transparencia, el esfuerzo y el sacrificio. Está demostrado. Okay, thank you. Sorry, I did so fast. Sorry. I tried. Okay. Como bien decía, me quiero detener en el objetivo número 5, que marca como reto la igualdad de género, la igualdad real entre hombres y mujeres. Y nos hemos propuesto conseguirlo en el deporte, porque a través del deporte se genera el empoderamiento y el liderazgo femenino, que se pueden destruir barreras, derribar tópicos o reemplazar aspectos culturales discriminatorios y machistas hacia las mujeres y las niñas. El cambio ha empezado, donde el deporte femenino y el papel de la mujer en el ámbito deportivo ha crecido mucho en los últimos años. Se ha empezado a visibilizar la mujer deportista, la mujer gestora, dirigente deportiva. En mi caso, soy la primera mujer secretaria de Estado en el deporte de mi país. Pero tenemos también, en el Consejo Iberoamericano, de los 22 países, tenemos muchas ministras, muchas mujeres que están liderando las decisiones importantes en el deporte. Y sobre todo la mujer, el papel de la mujer ha empezado a llenar estadios, a gestionar el deporte, a batir récords,
a tener el espacio que se merecen los medios de comunicación. Aún así, tenemos que seguir luchando mucho más. Y se muestra, por tanto, que las mujeres se interesan y mucho. Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho, mucho por hacer. Y es importante poner en marcha todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance. Como responsable del Consejo Iberoamericano del Deporte, como secretaria ejecutiva, hay una herramienta que hemos logrado volver a reactivar después de 7 años sin funcionar y que me siento especialmente orgullosa, y es la Red Iberoamericana de Mujer y Deporte. Un instrumento de cooperación entre países iberoamericanos y un ejemplo de cómo, a través del deporte, se puede luchar por los derechos humanos. Creemos que es una red imprescindible porque, entre otras cosas, facilita la formación en materia de género, tan necesarias para acabar con los estereotipos, define estrategias, sobre todo, para fortalecer y dar visibilidad al papel de la mujer en el ámbito deportivo. Vigila porque se cumplan todos los tratados y convenios internacionales y promueve el intercambio de información entre países en formación e investigación. Nos permite empoderar a la mujer, sumar y ser más fuertes. Y esa suma se traduce luego en progreso. Es muy importante que activemos esto desde el Consejo Iberoamericano del Deporte, un organismo que, como antes os decía, agrupan a 22 países, que nos hemos aliado con un objetivo común, en tener una sociedad más igualitaria y en igualdad de condiciones. Entre todos nos toca consolidar esta red para que las políticas de unos países sirvan de ejemplo a otros e inspiren posibilidades comunes para trabajar juntos. Por otra parte, en España, os voy a hablar un poquito de la parte española, los dirigentes somos, parte de las bases que hacemos posible que las cosas pasen. Y tenemos en nuestra mano algo muy valioso, la fuerza de impulsar, desarrollar y poner en marcha proyectos. Como presidenta del Consejo Superior de Deportes al que represento, nuestros mayores compromisos actualmente han sido modificar la ley del deporte. Estamos trabajando en una nueva ley del deporte, una ley del deporte que es de hace 30 años y que se ha quedado antigua y que todavía seguimos con ella. Y estamos trabajando y estamos orgullosos porque se dan muchos pasos de progreso. Una ley que equipara derechos, que ayuda a la maternidad, a la profesionalización del deporte femenino, a la igualdad de premios, pero también avanza en oportunidades para el deporte inclusivo, las personas con discapacidad. En definitiva, un deporte sin etiquetas ni barreras. Y es importante que quede recogido en una ley, muy importante, porque cuando hay normas que encauzan injusticias, los marcos de comportamiento evolucionan y se cambian realidades. Y vuelvo a empezar la frase de Kofi Annan, a la igualdad. El objetivo es la igualdad real en todos los ámbitos, porque solo así estarán garantizados los derechos humanos. Se requiere un cambio de mentalidad y para eso es necesario el compromiso y el esfuerzo de todos y todas. Lo importante es que estamos coordinados hacia esos mismos objetivos y cuando nos unimos somos capaces de hacer grandes cosas, que es la mejor manera de acelerar los procesos, de ser imparables para lograr una sociedad mejor, más justa y más igualitaria. Muchas gracias a todos. Gracias, Secretary. Gracias, secretaria. Gracias
por darnos una instantánea de una visión común de los 22 Estados miembros del Consejo de los Deportes Latinoamericano y luego hablarnos de la situación nacional en España. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para invitar a Elda Mariño a la tribuna para que nos explique cómo la cooperación internacional se conjuga con la de los países. Buenas tardes, ¿me ven? Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor y un placer estar aquí, además, en esta sala magnífica. De un compatriota mío. Presentaré brevemente el Consejo de Europa porque estoy segura de que aquí habrá varios de ustedes de la Unión Europea, pero el Consejo de Europa es otra organización de 47 Estados miembros. La misión principal, fundamental, es defender y proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Y no solo en Europa, sino que en el mundo entero. Los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, en el deporte también, por supuesto. El Consejo de Europa tiene 70 años. Este año celebramos el 70 aniversario. Y nos pareció que esto podía ser nuestro mejor aliado a la hora de resolver asuntos de Hay muchas amenazas a las personas, a las sociedades en general, y nos parece que el deporte puede ayudar. Si se fijan en el interior de este triángulo, ahí explicamos con quién trabajamos. Gobiernos, por supuesto, somos una organización intergubernamental, pero sumamente abierta. Y también trabajamos con parlamentos, autoridades locales, regionales, la sociedad civil en el sentido más amplio, organizaciones de deportes y redes profesionales. Esto lo hemos puesto en el centro del triángulo porque participan en absolutamente todo lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Fijar normas, preparar tratados, como la Convención Europea de los Derechos Humanos. La mayoría de ustedes habrán oído hablar de ella. Y estos tratados, muy a menudo, casi siempre, se construyen en la normativa de la ONU e intentamos dar más orientaciones a nuestros Estados miembros sobre temas que hay que tratar. Estas normas, estos tratados son importantes porque son jurídicamente vinculantes para nuestros Estados miembros cuando ratifican. Pero también muy importante, contienen mecanismos de supervisión que van a fijarse en si los estados están o no aplicando la normativa. Y no solo acusan, señalan con el dedo, dicen no, aquí no voy, etcétera, también defienden buenas prácticas. Identifican desafíos comunes y cómo superarlos. Esta es la labor de vigilancia, supervisión, y luego también apoyamos la implementación, la aplicación. O sea, detectar cuando hay cosas que no funcionan o cuando los estados quieren aplicar una normativa pero no saben cómo. También apoyamos a los estados en la aplicación. Ayudamos a los estados a revisar información, políticas, formar a profesionales, llevar a cabo campañas, etcétera. En todos estos procesos, este triángulo,
estos actores a los que me refiero participan. O sea, estas son oportunidades para que todos ustedes influyan en este proceso y tengan algo que ver. Quiero mencionar varios tratados pertinentes. Bueno, la Convención Europea de Derechos Humanos, una serie de tratados importantísimos para el deporte. La Carta Social Europea sobre Derechos Sociales y Económicos. La Convención contra la Trata de Seres Humanos. La Convención de proteger a los niños de la explotación sexual y los abusos. La llamada Convención de Lanzarote. Y la Convención para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Todas ellas tienen mecanismos de supervisión. Por supuesto, inmediatamente se puede establecer un nexo entre lo que le pueda suceder a un atleta, a un trabajador de la construcción, a un fan, que pueda ser pertinente aquí para la aplicación de estas convenciones. Es muy importante conocer las convenciones porque las tres últimas son la que yo denomino la tercera generación de tratados, donde hay prevención y combate contra la impunidad y un enfoque integrado para combatir la violencia contra las personas. Son orientaciones muy detalladas y se usan como reglas de oro no solo en Europa, sino que más allá también. Estas convenciones, aunque se han elaborado en Europa, no solo sirven para Europa. Puede adherir cualquier país del mundo. Y hace poco Túnez acaba de adherir a la Convención de Lanzarote sobre abusos sexuales y explotación de los niños. Y hay varios tratados importantes. Tenemos la primera Convención Antidoping, que fue la sede. Luego una convención sobre salud, seguridad y servicios en los eventos deportivos. Y luego una convención contra la manipulación de las competiciones deportivas. Y aquí hay muchos nexos. ¿Qué puede pasar a la hora de amañar partidos, violencia en los eventos deportivos y cuestiones de derechos humanos y de salud? Estos convenios y convenciones son ordenamientos jurídicos, marcos, pero también son plataformas en que los Estados miembros se reúnen con observadores, la sociedad civil, investigadores. Y he aquí una lista de temas que estamos examinando en la actualidad para que tengan una idea. Por ejemplo, proteger a los que suenan la alarma en el antidoping, por ejemplo, en la combate contra el dopaje. Uso excesivo de la violencia por parte de la policía en los estadios, violencia entre pares, también en el deporte, acceso a la justicia en particular, acceso a la justicia en el antidoping, libertad de expresión, fondos, libertad de expresión versus protección contra la discriminación, o sea, estamos trabajando en discriminación contra las personas LGBTI o personas pertenecientes a minorías nacionales, racismo, etc. Y en este trabajo, de nuevo, estas son oportunidades para organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, otras organizaciones internacionales para que vengan y nos ayuden a cambiar la agenda. Tenemos otra plataforma, el llamado EPAS, un acuerdo en deporte, especialmente interesante porque se trata de fijar políticas de deporte en Europa. O sea, tenemos 37 Estados miembros en esta plataforma y unas 33 organizaciones de deportes. Lo que hacemos en EPAS es promover políticas de deporte y fijarnos en varias cosas, pero sobre todo nos centramos en promover
un deporte seguro, inclusivo y ético. Y una de las características interesantes del EPAS es que organizan conferencias de ministros de deporte para realmente poder juntos sentar las bases y los programas. Algunos de los temas en los que trabajamos ahora. Buen gobierno en el deporte, algo fundamental. Combate contra la corrupción. Derechos humanos en el deporte en general. Cómo hacer que los derechos humanos estén mejor representados en el deporte. Protección de los niños e igualdad. Mi mensaje es que tenemos una multitud de oportunidades, primero, luego normas, orientaciones, para impulsar todo esto a la atención de los Estados miembros y también organizaciones de deporte. O sea que muchas gracias. Esta tarde hemos pasado de una organización regional en 2 continentes a el estudio de un país. Luego hemos vuelto a la dimensión continental de un continente. Quisiera quedarme a este nivel y he invisto al ministro consejero a que nos dé una instantánea de la arquitectura del continente africano con relación a deporte y derechos humanos. Thank you very much. Gracias. Buenas tardes. Primero, mi embajador Ajay Kumar Brandeo lamentablemente no ha podido estar aquí por un compromiso ineludible profesional. Primero empezaré con una breve introducción para reafirmar de nuevo que la Unión Africana se centra en el desarrollo. El deporte o cualquier otro campo nos interesa por la perspectiva del desarrollo. Con esta perspectiva de desarrollo, la Comisión de la Unión Africana y sus Estados miembros conceden la misma importancia a los derechos civiles y políticos y a los económicos, sociales y culturales. Y desde esta perspectiva vamos a encarar el deporte en mi presentación. Por supuesto, el desarrollo es un derecho, hay un derecho humano al desarrollo. Se está debatiendo este tema ahora mismo, pero trasciende del ámbito del alcance de esta reunión, con lo cual no les voy a molestar con este aspecto de derechos humanos y desarrollo. Solo quiero centrarme en que vemos el deporte como un vehículo de desarrollo. Primero, el desarrollo del deporte fundamentalmente es responsabilidad de cada país a nivel nacional. Es responsabilidad primordial de todos los estados tratar los deportes y la manera en que los jóvenes, la población lo encaran o cómo vaya a usarse como vehículo para el desarrollo. En cuanto a organizaciones regionales como la Unión Africana, nuestro mandato sería dar coherencia de políticas y apoyo a los Estados miembros para seguir desarrollando los deportes y el apoyo al desarrollo mediante la misión de la Unión Africana es construir una África integrada, próspera, pacífica, usando los mejores recursos materiales y de las personas. La Unión Africana reconoce el deporte y la actividad física como herramienta efectiva para conseguir el desarrollo económico y social, incluidos los objetivos de desarrollo del programa 2063. El apoyo y la arquitectura del deporte en África son los 2 documentos principales desarrollados en el marco de este apoyo como instrumento Estas 2 respuestas eran para servir como guía a los gobiernos africanos y a las entidades que quieran reforzar la contribución del desarrollo y dar debido reconocimiento a la labor central de los actores. El marco de desarrollo de la política de deportes en África incluye un objetivo de política coherente y de deportes en los países africanos. Identifica en qué zonas, áreas deben centrarse los estados para crear un entorno exterior
que favorezca el que los países puedan alcanzar sus aspiraciones de desarrollo. La coherencia de políticas en nuestra filosofía es el proceso de integrar la dimensión múltiple del desarrollo en todas las etapas de las políticas que elaboramos. Es una forma de sistematizar el que las políticas se refuercen entre sí en todos los departamentos y organismos, creando sinergias para conseguir objetivos convenidos. El deporte es una cuestión transversal. Se ha identificado como herramienta a favor de los esfuerzos de desarrollo en el programa 2063 y los ODS. La contribución del deporte al desarrollo económico y social es el rol de las organizaciones para dar asistencia técnica a los países para desarrollar políticas nacionales y maximizar la contribución del deporte a los objetivos de desarrollo. El deporte es un capacitador para el desarrollo sostenible dentro del marco de los ODS. Es fundamental que haya una coherencia de políticas en los deportes. El deporte ha contribuido a 6 objetivos. Muchos aspiraciones del programa 2063 de la Unión Africana y también los objetivos de los ODS. Para dar a los jóvenes, el deporte promueve un estilo de vida saludable, el desarrollo de jóvenes, una buena educación. La Unión Africana apoya a sus Estados miembros en cuanto al uso aposta del deporte para el fomento del desarrollo sostenible, para reforzar el buen gobierno, la igualdad de género y proteger y promover los derechos humanos. La Unión Africana es clave en el apoyo con otras ONGs y grupos no gubernamentales y sociedad civil. La Unión Africana trabaja con el gobierno y otras entidades para velar porque la asistencia técnica sea a medida para adaptarse al país, el entorno local y refleje también una prioridad y aspiraciones de los gobiernos. Básicamente, estos son los 2 documentos principales que está empleando la Unión Africana para promover el deporte. Sin embargo, persisten algunos desafíos importantes. Todos abogamos por que el deporte sea un vehículo de promoción de los derechos humanos. Sin embargo, todavía hay discriminación racial en el deporte. La mayoría de nuestros Estados miembros plantearon problemas sobre cómo los jóvenes y las jóvenes deportistas a veces tienen que viajar por el mundo donde no se respetan los derechos fundamentales, se les maltrata, detienen, situaciones muy difíciles. Seguimos viendo que a través de la FIFA, por ejemplo, algunos aún están combatiendo la discriminación racial. El deporte, en nuestra opinión, es un vehículo para combatir la discriminación y promover los derechos humanos. Y el verdadero desafío es que sí es un terreno en que la discriminación racial y la discriminación per se aún persisten y que van a requerir de nuestros esfuerzos colectivos por hacer lo que haya que hacer e identificar la mejor manera de que el deporte sea un entorno que esté al amparo de todas las violaciones de derechos humanos. Gracias. Señor ministro consejero, ha hablado usted de la coherencia, tema clave. Las orientaciones de los gobiernos, movimientos deportivos y se minimiza. Es una excelente oportunidad por presentar al embajador Megan. Le ruego nos hable de su larga carrera en que ha trabajado para el gobierno de Nigeria, la Comisión de la Unión Africana y ahora como asesor especial del Centro
de deporte y derechos humanos, para darnos su perspectiva del continente, sobre esa coherencia e interseccionalidad entre múltiples entidades y esfuerzos en el continente. Gracias. Si me lo permiten, quisiera darle un tono informal a mi intervención, abundando rápidamente en lo que ha dicho el señor ministro consejero de la Misión de la Unión Africana, mi colega, y quizás darles un poco de contexto histórico en base a lo que aquí se ha dicho. Veamos la intersección entre derechos humanos y deporte en África. Me voy a remontar hace unos decenios para explicarles la conexión entre derechos humanos y deporte en África. En los 60, en Sudáfrica, imperaba el apartheid, discriminación absoluta. Desde la perspectiva histórica, se dio una intersección entre deportes y derechos humanos en África. Y Holly del Commonwealth recordará lo que pasó con el boicot de los países de África y el Caribe de los Juegos de la Commonwealth de Edimburgo. O sea, los derechos humanos y el deporte han sido indisociables en África. Con la transmisión o la transformación de la Unión Africana, bueno, la Unión de Estados Africanos antes y ahora la Unión Africana, hemos desarrollado nuevas políticas, una nueva arquitectura que ya han explicado. Pero desde la óptica de los derechos humanos, puesto que hay una arquitectura para los deportes, también hay el sistema de la Unión Africana de Derechos Humanos es muy avanzado comparado con otras regiones, incluso comparado con Europa. Quizás con Europa no, pero en el mundo en desarrollo el sistema de derechos humanos africano es bastante avanzado. Se basa en 3 pilares. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El Comité Africano de Expertos de Derechos del Niño y el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, que está basado en Arusha. He aquí los 3 pilares de la arquitectura de derechos humanos. Todos están obligados a tener sistemas jurídicos robustos, aunque algunos no traten directamente del tema de los deportes. Están los aspectos fundamentales y hay referencias muy extensas que podrían ampliarse al deporte. Y luego tienen protocolos adicionales. O sea, el protocolo de Maputo, de los derechos de las mujeres, derechos humanos bastante avanzados para la protección de mujeres, luego he mencionado otro para la protección de los derechos del niño, pero también hay un protocolo adicional para las personas con discapacidad. A la altura, absolutamente igual que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y luego está la Carta de la Juventud Africana con disposiciones muy a fondo en deporte, cultura. No les quiero aburrir más, pero luego si quieren háganme preguntas. Como dijo mi colega Ozzy, aparte de estos instrumentos jurídicos, para velar por la coherencia de las políticas tenemos otros instrumentos. Unos jurídicos, otros de políticas. Ha mencionado a fondo este marco de políticas que se está revisando, por cierto, ahora mismo. En el 2008 se trataba de derechos humanos y deportes para el desarrollo. Todas las políticas sociales surgen de ahí, pero además tenemos la política de género y
programa al que nos hemos referido. Y todo esto ha precedido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. África suele estar adelantada cuando se trata de la visión. El programa 2030 tiene 3 o 4 áreas de respuesta, pero 2 son muy claras en lo respectivo a lo que se está diciendo sobre cómo conectar el deporte con los ODS, con el desarrollo social. Si me lo permiten, voy a decirles que la aspiración 3, por ejemplo, una África de buena gobernanza, democracia, respeto de los derechos humanos, justicia y Estado de Derecho. Y la aspiración 6, estoy hablando del programa 2063, una África cuyo desarrollo esté dirigido por los pueblos, basado en el potencial de los pueblos africanos, en particular sus mujeres, jóvenes y niños. Estos son claros. Ahora, África no es diferente al resto del mundo. El mundo del deporte y los derechos humanos aún no se conocen entre sí. Es lamentable en el caso de África, cuando uno se remonta a la historia que les acabo de leer. Ambas cosas antes iban de la mano en los años 60, 70, incluso años 80, y hasta el final del apartheid. Pero lamentablemente, el mundo de los derechos humanos y el deporte no se conoce. Esto es especialmente cierto en África. Cada uno de estos dos mundos tiene su propia infraestructura en el continente. Han hablado de esta arquitectura. Los derechos humanos tienen su propia arquitectura, pero tienen grandes oportunidades de trabajar juntos, y estas son áreas que deberíamos analizar para ver cómo estas arquitecturas e instituciones pueden trabajar de la mano para el bien de la humanidad. Gracias. With all protocol observed, I'm now going to follow the lead of my senior and principal. Bien, este es un principio fundamental. Ahora vamos a pasar a la parte más oficiosa de la reunión. No sé, señor Mungal, ¿está dispuesto a hablar desde su lugar? Estupendo. Entonces, vamos a pedirle que pasen el micrófono por aquí y que tome el que está a su lado en el suelo. Entonces, los deportes y los derechos humanos, como han dicho, en cierto sentido no se conocen, pero también han hablado de cooperación regional, mecanismos regionales, instrumentos jurídicos, normativos. También hemos visto la intersección entre la cooperación regional, gubernamental, múltiples interesados. Y ahora quisiera que pasemos a la cooperación regional dirigida por la sociedad civil. ¿Y cómo encaja con estos mecanismos, instrumentos normativos e instrumentos jurídicos cuando se aplican en el terreno y a través de la acción dirigida por la sociedad civil? Mark, ¿nos puede presentar la perspectiva de la región caribeña? Gracias. Gracias, Oli. Les recuerdo que yo represento una organización no gubernamental muy pequeña, contrariamente a los otros panelistas que representan a organismos intergubernamentales potentes. Como yo estoy en el sector no gubernamental de las ONGs, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, hay mucha autonomía y flexibilidad para poder acelerar cosas que le puede tomar más tiempo al gobierno hacer. Por otro lado, no tenemos jurisdicción en el sector gubernamental, en el sector deportes, y nuestros colegas en el gobierno y en el mundo del deporte nos lo hacen saber. No tenemos ni autoridad ni jurisdicción en estas áreas. Así que para que podamos funcionar en el contexto de estas declaraciones, tratados, constituciones, documentos, en el mundo de la ONU, el Plan de Acción de Kazán, tenemos que maniobrar
entre estas áreas, y esto nos lleva a forjar relaciones con individuos y organizaciones clave para poder funcionar en este espacio, pero con el entendimiento, reconocimiento y respeto de que sabemos muy bien quiénes somos, una pequeña organización en este contexto. Ahora, tenemos una relación y hemos tenido una relación de larga data con los dos organismos intergubernamentales clave del Caribe, el CARICOM, que consta de 20 Estados miembros, en particular los territorios habla inglesa, 14 de ellos, después Haití y 5 territorios británicos de ultramar. Entonces, funcionamos como una especie de Unión Africana y hacemos el mismo tipo de trabajo en el contexto de incorporación de tratados, instrumentos. Estas son las cosas que solemos hacer. Y luego tenemos la Organización de Estados del Caribe Oriental. Se trata de una agrupación más pequeña de algunos de los mismos territorios, 10 o 12, según cómo se mire. Creo que incluye todos los territorios de habla inglesa y francesa de ultramar, pero no Jamaica, ni Trinidad, ni Guyana, ni Surinam, ni Haití, no sé cuál es el otro. Me parece poco habitual y, francamente, no les digan que lo dije. No me parece necesario que haya otra organización más. Es una región ya pequeña, tenemos recursos limitados y tener dos organismos regionales intergubernamentales que hacen prácticamente lo mismo no le veo mucho sentido. Hacen muchas cosas en paralelo. Imagínense un país que es miembro de ambos organismos, tiene que ir a las dos reuniones, tener representantes en ambas, así que yo les recomendaría que colaborasen evitando el uso paralelo de recursos y, sobre todo, cuando buena parte del mandato es el mismo. Quisiera decir que todos los territorios del Caribe, sean miembros del CARICOM o de la Organización del Caribe Oriental, son todos miembros de Naciones Unidas y han firmado todos los tratados, declaraciones y a nivel regional también se crean tratados y declaraciones que son más específicos a las regiones. Y en el contexto de nuestra conversación hay un marco clave de pertinencia que es el marco de los derechos del niño del CARICOM, acción directa del plan de acción Mundo apto para los niños, marco de Naciones Unidas. Es la consecuencia directa. Y CARICOM, de manera periódica, durante más de 10 años, ha estado reuniendo a representantes clave de la región, de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud, de la OIT, organismos gubernamentales, sector salud, sector protección de la infancia, UNICEF y autoridades que trabajan con los niños. Y durante ese periodo solo teníamos a un Estado con una autoridad sobre los niños. Se trataba de Jamaica y dirigía los esfuerzos. Es algo relativamente reciente. Que yo sepa, solo otro territorio más, Trinidad, tiene ahora una institución sobre los niños. Esto es para que conozcan la realidad del contexto caribeño. Todos los otros territorios son estados que tienen esencialmente dentro de ministerios paraguas, una división de bienestar social, algo así, una ventanilla, una oficina con un par de miembros de plantilla responsables de la protección de los niños, y su respuesta suele ser algo reactivo cuando se solicita una visita a escuelas. No se centran en fomento de capacidad, hay una respuesta limitada a la hora de dirigir estudios clave, etcétera. Así que de ese marco, un resultado clave es la creación de un observatorio de los derechos del niño
Y allí han asumido responsabilidades. Del lado específico al deporte, se ven dirigidos por la labor que nosotros realizamos como ONG, como CSDA, y hemos podido participar en el CARICOM con reuniones anuales de encargados del deporte. Allí se han reunido una vez al año, a veces dos, para ponerles al día sobre lo que hacemos, presentarles las dificultades con las que nos topamos, a fin que llegaran a un acuerdo sobre acciones y prioridades, terminando el decenio del 2004 al 2014. Las principales áreas han sido las mismas, como colmar las brechas en el área de protección de los niños en el deporte, elaboración de políticas o de normas a nivel organización, y otras dos que las tengo aquí apuntadas: fomento de capacidad, es decir, reforzar la capacidad de los que trabajan con los niños y jóvenes en el mundo del deporte, y la última, la elaboración de un sistema nacional. Parte de ello es un registro de organizaciones y de entrenadores que trabajan con niños y jóvenes en el mundo del deporte. Muchas gracias, Mark. Voy a hacer ahora dos cosas. Una, voy a pedirle que pase uno de los micrófonos. Bueno, lo que voy a hacer es que pasemos de ver lo que está pasando a nivel regional, cuáles son los instrumentos y los recursos a nivel regional, qué medidas se toman allí, que pasemos de eso a ver cómo estas actividades regionales pueden apoyar a los gobiernos, movimientos deportistas, otros participantes, a proteger y respetar los derechos humanos en el deporte. Lo voy a hacer ofreciendo la palabra al público para que hagan preguntas. Y hemos escuchado las perspectivas iberoamericana, europea, africana, caribeña. Quiero ahora escuchar la perspectiva de Asia, para que hagan la primera pregunta o intervención, diciéndonos cómo pueden así apoyar a los actores, los que intervienen en este sector. Primero, Lucan de Nueva Delhi tiene la palabra. Micrófono, por favor. No se oye al orador. Ahora sí. Bien, buenas tardes, camaradas. Soy Sefa Lahan, de la capital de la India, Nueva Delhi. Soy jugador de rugby, trabajo como manager en la Rugby Football Union, en una organización que se llama Yellow Streets, Calles Amarillas. Represento el grupo de tareas del deporte de Asia. Como no hay nadie de la región en el panel, le doy las gracias a que me hayan permitido intervenir. Asia, como saben, es hogar de la población más joven y que más rápidamente está creciendo en el mundo. Muchas organizaciones, como la que yo trabajo, a macronivel, tiene a miembros en su comunidad a micronivel que dirigen el liderazgo, salvaguardan, promueven los derechos humanos y la ciudadanía activa. Resulta interesante ver que la participación de los jóvenes se está aumentando moderadamente en diferentes plataformas. Mi pregunta, cuando se trata de los órganos regionales, los que elaboran políticas y gobernanza, la contribución en participación de los jóvenes se limita a una capacidad asesora, en lugar de ser clave en la capacidad de toma de decisiones. Como patrocinadores de los jóvenes y el deporte, estamos dispuestos a hacer más, pero ¿tenemos derecho a hacerlo? ¿Se trata de grupos de desarrollo de jóvenes o de jóvenes para el desarrollo? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias por empezar la ronda de preguntas o comentarios, empezando con ¿cómo? Vamos a escuchar un par de preguntas más y después le daremos la palabra a los panelistas. Por favor, preséntense antes de intervenir. Usted, por favor.
Gracias. Soy Martin Keynes del Instituto Vienés para el Diálogo y la Cooperación Internacionales. Quiero compartir un ejemplo de Austria con ustedes. En el último año he estado trabajando en directrices de derechos humanos para organizaciones deportivas, grandes o pequeñas, que trabajan en Austria. Lo encargó el Ministerio de Deportes de Austria, dirigido a órganos deportivos nacionales que acogen diferentes eventos, grandes y pequeños. Este proceso sucede por lo que está sucediendo en el nivel del Consejo de Europa, pero también de la Comisión Europea, el grupo de expertos sobre buena gobernanza en el deporte y, sobre todo, he sido parte de este proceso por la presión de las ONGs de Austria. En este proceso, a la hora de dirigir estos procesos, incluyendo a diferentes interesados, órganos, ministerio, ONGs, instituciones nacionales, la mayor dificultad ha sido convertirlas o plasmarlas a nivel nacional, como podrán imaginarse. Para mí, de este proceso, la principal cosa que he visto es que existe la necesidad de operacionarlos para los derechos humanos, fijando indicadores, referencias, haciendo que sean tangibles para los órganos rectores. Como oyeron hoy y ayer, los órganos rectores son conscientes de los problemas. Muchos de ellos no tienen la capacidad, necesitan apoyo financiero de los gobiernos y lo que son los derechos humanos, porque muchas cosas ya están pasando en materia de discapacidad, de inclusión, pero en muchas ocasiones la gente no sabe de la relación entre los deportes y los derechos humanos. Sí, por favor. Buenas tardes, colegas. Soy Florid Blackwood, asesora técnica del Ministerio de Cultura, Género, Mantenimiento y Deporte de Jamaica. Doy las gracias a los panelistas por sus intervenciones de esta tarde. Estoy muy agradecida por poder estar aquí. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Hemos estado hablando del deporte, pero no he oído la palabra campeones, ni ayer ni hoy. Y yo creo que si bien en muchos casos, como dijera el último orador, hay políticas y marcos, instituciones y sistemas, en muchos casos a distinto nivel, ¿cómo vemos la oportunidad de identificar a campeones a todos los niveles, a nivel individuos, de comunidades, a nivel nacional, regional, internacional? ¿Cómo podemos ir por ese camino? Históricamente, incluso la entrevista que vimos antes mostró que hay algunos que desean ser campeones de una causa. Quizá puede que sea de una organización, puede ser alguien del sector privado, las grandes empresas que patrocinan diferentes eventos y otros equipos deportivos. Entonces, ¿qué hacemos con las estrategias para identificar a campeones, paladines a todos los niveles? Bueno, pues tenemos preguntas claras. ¿Cómo llevar a la práctica estas políticas y estructuras tan grandes para adaptarlas a nivel local, popular y asegurarnos que se lleven a la práctica? Teniendo en cuenta que la última pregunta hablaba de campeones, paladines, secretaria de Estado, usted es 6 veces campeona, entonces voy a empezar con usted para dejar de lado los campeones en las laderas, para que nos explique cómo ha pasado al intentar que el sector iberoamericano sea también campeón. Bueno,
sí es verdad que pasar de ser referente campeón a unirte a la gestión deportiva, pues a mí ha sido lo más importante. Nunca pensé que iba a ser secretaria de Estado para el deporte, por ejemplo. Y ya llegar aquí para un deportista es muy importante porque hemos pasado por la base, pues desde las necesidades más básicas de las federaciones deportivas para poder llegar ahora a dar soluciones y que no pase aquello que a mí, bueno, en el camino pues siempre me he quejado mucho del sistema, de por qué las cosas no se hacían de diferente manera. Ahora estoy en la oportunidad de poder cambiar cosas y es un orgullo para mí también hacerlo conjuntamente con el Consejo Iberoamericano. Estamos trabajando, como antes os decía, con programas específicos con la ESIG, la Agencia de Cooperación Internacional, y que para nosotros es muy importante la formación. La formación es esencial. Tienen que tener los deportistas una carrera dual, que les ayudemos a hacerse visibles en nuestra sociedad. Son referentes de nuestra sociedad. Y para nosotros es importante que ese ejemplo lo conozcan los más jóvenes, los más pequeños. Es importante toda esa formación de los más pequeños, porque ahí es la base para que en el futuro tengamos grandes campeones. Es nuestra base. Con el Consejo Iberoamericano hemos estado trabajando con temas de igualdad de género, pero también, y se lo digo también a nuestro colega que estaba antes hablando, con el tema de la protección y abusos a niños, niñas y adolescentes. Tenemos un programa específico iberoamericano súper interesante que te recomiendo cuando quieras que lo compartamos porque te va a interesar de cara a futuro y yo creo que puede ser una gran oportunidad también. Es importantísimo los grandes referentes, tener esos deportistas que hoy nos están ganando medallas, que bajen a los más chiquitines y les expliquen qué les aporta el deporte, porque sabemos que van a crecer en valores, esos valores que les van a ayudar a crecer, esos valores que los van a hacer mejores y sobre todo son casi siempre valores positivos para nuestra sociedad. Muchas gracias. Mark, Saith really set us up for this Mark, operationalizing question, but with a tenemos una pregunta sobre la operacionalización con el prisma de la cooperación regional e internacional a través de la participación de los jóvenes y su liderazgo en esta acción colectiva a nivel popular. ¿Cómo responde a esta pregunta? ¿Se trata de jóvenes para el desarrollo o el desarrollo de los jóvenes usando este prisma? Gracias por la pregunta. En una breve reunión que tuvimos durante el almuerzo dije que estoy de acuerdo con que tiene sentido que incluyamos a jóvenes, como lo hemos hecho en este foro, tanto para permitirles hacer preguntas y comentarios como para que compartan su historia, como hizo Aaron. Es importante, como dije durante el almuerzo, no estamos aprovechando el potencial de los jóvenes y nos quedamos a ese nivel únicamente. Y como respuesta a la pregunta, yo diría que debemos invertir de manera estructurada en la capacidad de líder de los jóvenes para reforzar su capacidad, aprovechar su posibilidad de asumir papeles de líder y hacerlo de manera estructural a través
de diferentes estructuras, consejos deportivos nacionales, donde no sean solo alguien que escuche pasivamente o que cuente sus historias, sino que asuman las riendas, que sean líderes. Por eso decía yo que no estamos aprovechando el potencial que tienen los jóvenes de llevar esto a otro nivel. Tenemos que invertir en su capacidad de líderes e involucrarles no solo como beneficiarios, sino como líderes que trabajan junto a nosotros. Yo también voy a preguntar a 2 organizaciones regionales a que respondan a esta pregunta. Y en relación con la cuestión de qué ha sido más eficaz a la hora de llevar a la práctica los marcos e instrumentos normativos, ¿pueden responder a estas 2 preguntas, por favor? Gracias. En el Consejo de Europa seguimos un enfoque muy innovador al trabajo con políticas de jóvenes. Hace muchos años se tomó la decisión que no podíamos hablar de los jóvenes sin los jóvenes. Entonces lo que hicimos fue crear un sistema de cogestión con organizaciones de jóvenes y gobiernos. Así se han multiplicado el número de comités. Tenemos por un lado a los gobiernos que hablan y por otro lado los movimientos o organizaciones juveniles que se reúnen y asumen así decisiones conjuntamente. Las decisiones son mucho mejores. Otra cosa que hicimos en el área de los derechos del niño, gracias a la señora ahí sentada, cuando era vicesecretaria general, ella era la campeona de los derechos del niño, era su líder. Necesitamos a ese tipo de personas también en las organizaciones regionales e internacionales. Lanzamos un programa llamado Construir una Europa con los niños. Y distábamos mucho de imaginarnos lo difícil que sería incluir a los niños, pero hemos practicado en el Consejo de Europa, cuando elaboramos normas y supervisamos la aplicación de las normas, elaboramos directrices para los países y también hemos elaborado directrices sobre cómo activar la participación de los niños. Pasando ahora al cómo vamos de aquí allá. Pues de aquí arriba, aquí abajo. Nuestro enfoque es, bueno, pues cuando trabajamos en el área de elaboración de normas, pues trabajamos a nivel popular con la sociedad civil que influye y que nos ayuda en la elaboración de lo que queremos hacer. Después, una vez tenemos directrices, un tratado, un instrumento, intentamos ver de qué manera podemos nosotros ayudar a nivel nacional o local a aplicar esas normas. Lo que hacemos, por ejemplo, es que recientemente elaboramos una caja de herramientas sobre igualdad de género para asegurarnos que las organizaciones a nivel local puedan aplicar la igualdad de género y conseguir la igualdad de género. Lo que hacemos es que elaboramos una serie de directrices específicas, sencillas, y permitimos contextualizar para ver cuál es la legislación en mi país, cuáles son los recursos disponibles en mi país, para que pase a ser algo sobre lo que trabajar y no algo abstracto. Thank you. Thank you. I have three elements. Number one, on the gentleman from India speaking about the role of the... Bueno, el papel de la India, ¿no? El papel de los jóvenes. Pues quisiera decirles que desde el 2018 la Comisión de la Unión Africana trabaja especialmente para los jóvenes, tiene un puesto encargado de trabajar para los jóvenes. Se trata de un nuevo puesto que ostenta una mujer joven, creo que no llega a los 21 años de edad. Su mandato es fuerte, apoya, asiste al presidente y cuenta con diferentes órganos de la Unión Africana a su servicio. Puede informar y obtener información de primera
primera mano directamente de los jóvenes, contribuyendo a escribir sus informes y recomendaciones que se llevan al más alto nivel de la Unión Africana. Con esto creo que respondo a su pregunta sobre la importancia de los jóvenes en las organizaciones. Y al caballero del Instituto de Viena le diré que celebro sus esfuerzos a la hora de hablar de directrices de los derechos humanos, pero a fin de cuentas son directrices. Cuando se trata de algunos asuntos no necesitamos solo directrices, necesitamos instrumentos jurídicamente vinculantes. África está pujando por tener un protocolo adicional a la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, precisamente para tratar estas formas de discriminación contemporánea, incluyendo la discriminación en el deporte. No es fácil, esto está muy politizado, pero seguimos pensando que en algunos aspectos necesitamos esfuerzos de elaboración de normas que se añadan a los que ya se hacen. También es importante reafirmar la importancia de la cooperación internacional. Nadie puede hacerlo solo. Tiene que ser un esfuerzo colectivo donde todos reconozcamos parte de la responsabilidad que recae sobre nosotros. Y para concluir lo de los campeones, sí tenemos que hacer todo lo que podemos por identificar a campeones, pero no se olviden, tenemos que proteger a estos campeones porque sufren a menudo. Y solo me queda un minuto, con lo cual ya termino aquí. Gracias. Embajador Marigan, cuando termine esta sesión, nos vamos al ascensor y nos preguntamos lo que preguntamos al principio, ¿qué hacemos a continuación? ¿Cómo ayudar? Desde el punto de vista de una organización regional, ¿qué me aconsejaría a mí entre el primer y el sexto piso de este edificio para ya acabar? Me está poniendo en un aprieto. Sé que están desarrollando una declaración consensuada, pero yo hablaré desde la perspectiva regional. Está en el mundo del deporte, el mundo de los derechos humanos. ¿Cómo hacemos que coincidan? Esto es lo que tiene que hacer el centro. En África, colaborar con el Comité Africano de Derechos y Bienestar de los Niños. Ese es un comité muy poderoso de expertos que opera de forma discreta, pero que ha tenido una incidencia importante en los niños. Les invito a todos a que vean la web y las decisiones importantes de este comité sobre esclavitud en Mauritania. Mientras que en la Asamblea de Jefes de Estado no se atrevería, pero ellos sí. O sea, dicen cosas más valientes, más radicales. Esto en nombre de la Unión Africana. Bueno, pues hubo gente que dijo que no dudaron en decir lo que pasa en Mauritania es esclavitud. Y esto vino de una comunicación de una ONG. O sea, no hay que haber agotado los recursos nacionales. Puede uno enviarles directamente una comunicación. Bueno, por ejemplo, mejorar los derechos del niño para que ellos puedan informar más sobre el deporte. O sea, esto forma parte del primer nivel y, por supuesto, la Comisión Africana está ahí para velar por la coherencia de las políticas y tomar decisiones entre coherencia de políticas y hacer que los Estados rindan cuentas. O sea, hay enormes oportunidades. Y luego están las instituciones nacionales de derechos humanos que ya trabajan con estas dos instituciones de derechos humanos en Banjul y Addis Abeba.
Y así se pasa al segundo piso y al tercer piso, al segundo nivel y al tercer nivel. O sea, usar las organizaciones regionales como herramienta, como vehículo. Sí, quiero decir una última cosa. Oli, cuando el colega de Jamaica habla de defensores en cuanto a los derechos humanos, para nosotros tenemos nuestros campeones defensores de los derechos humanos. 1. 2, como hemos visto en África, y les voy a preguntar a los colegas si me permiten enseñar una foto, cuando colaboramos podemos usar los deportes para promover los derechos humanos y promover los derechos humanos en el deporte. Yo quiero mostrarles cómo la Unión Africana, con el CAF, con UNICEF, con Save the Children y las organizaciones de la sociedad civil, cómo están promoviendo los derechos de las niñas. Con el poder del deporte, aquí lo ven en pantalla. A ver si identifican. Estas son las niñas, la Copa Africana de Fútbol Femenino Africana entre Camerún y Egipto. Aquí pone, estamos todas en contra de casar a las niñas menores. Un aspecto de promoción fundamental de los derechos del niño, de las niñas. Y dedicaron su competencia, esta competición a combatir el matrimonio de niñas. Este es un excelente ejemplo. Si colaboramos con federaciones de deporte, con instancias de derechos humanos y con organizaciones intergubernamentales, podemos ayudarnos muchísimo unos a otros. Gracias. Un aplauso para nuestros expertos.